Bendiciones. Hoy vamos a estar hablando del libro de Ruth. Y no podemos hablar de Ruth sin antes hablar de Noemí, quien era de Belén y se había mudado a Moab juntamente con su esposo porque hubo hambre en la tierra de Belén. Y se van a Moab. Allá su esposo, el esposo de Noemí, muere. Elimelech muere. Y luego sus hijos se casan y toman para sí mujeres moabitas de Moab, se casan con ellas y al cabo de 10 años mueren también, mueren ellos también, los hijos de Noemí. Entonces se queda Noemí desamparada, sin esposo y sin hijos. Entonces Noemí decide hablar con sus nueras y decirles: ustedes todavía están jóvenes, váyanse a las casas de sus padres. Aunque yo me casara otra vez y tuviera hijos, ustedes no van a poder esperar por ellos a que se hagan mayores para casarse con ellos. Y les dijo que se fuera cada una a su casa. Pues Orfa decide pues volverse a la casa de su padre, como le dijo su suegra, perdón. Pero su nuera, no, Ruth, decide quedarse con Noemí y hace un pacto, como quien dice, con Noemí, y le dice: donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios. Y se va juntamente con Noemí. Y más adelante pues se vuelven a la tierra de Noemí, se vuelven a Belén. Y más adelante en el capítulo 2, estas dos mujeres están, las dos viudas, tienen que básicamente hacer lo que puedan para entonces sobrevivir. Resulta que Noemí tenía un pariente por parte de su esposo Elimelech, eh, y de este tenía campos. Era un hombre rico que tenía campos. Y Ruth decide irse a espigar a la casa de, a las tierras de Buz. Y más adelante en Ruth 2, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a leer el 4, y dice: y aquí que Buz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Buz dijo a su criado mayordomo de los segadores: ¿de quién es esa joven? Él se refería a Noemí, porque no la había visto, perdón, a Ruth, porque no la había visto antes. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Entonces Buz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí. Y aquí estará junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo: porque he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas siendo yo extranjera. Y respondió Buz, le dijo: he sabido todo lo que ha hecho con tu suegra desde la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces hay tantas cosas que nosotros podemos ver en esta historia. Primeramente está el amor de Ruth hacia Noemí, el amor que yo creo que Dios mismo puso. Y a través de ese amor y de esa que ella sentía por su suegra, Dios la bendice, ¿verdad? Ella decide dejarle su casa, su tierra, todo lo que ella conoce,
para irse a un lugar desconocido. Entonces, al ella hacer lo que ella entendía que era recto, porque Noemí se había quedado sola y ella no quería desampararla, o sea, era la mamá de su difunto esposo y, y estaba sola, entonces ella no la quería dejar sola y se va con ella. Entonces, la gente empieza de alguna forma a darle fama a Ruth por cómo se porta. O sea, es algo que yo creo que es más fácil decirlo y hablar de ello que hacerlo y que vivirlo, ¿verdad? Entonces la gente empieza como a comentar, ¿verdad? Yo estoy segura que mucha gente la admiraba, vino, dejó todo lo que conocía, no dejó a su suegra, qué mujer, ¿verdad? Qué buena persona. Entonces, ella, aunque vos no la conocía, ya había escuchado de ella. Entonces, también me ministra esa parte de el cómo nosotros nos conducimos y las cosas que hacer, ¿verdad? Nos pueden afectar, ya sea para bien o para mal, dependiendo de cómo nosotros nos comportemos, ¿verdad? Y al ella comportarse como lo hizo, esto halló gracia delante de la gente y definitivamente delante de Bus, ¿verdad? Y más adelante, si nosotros seguimos leyendo, em, me voy a leerlo porque tengo que leerlo, porque es que esta fue la parte como que más, como que me conmovió, porque yo he leído este libro varias veces, pero ayer cuando lo estaba leyendo, me conmovió mucho por la forma, lo que el Señor, la gracia que Dios puso eh, para Ruth con la gente, especialmente con Bus, por lo que ella había hecho. Y dice el 13, y ella dijo, Señor mío, hallé yo es gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. Entonces también podemos ver cómo se sentía Ruth, o sea, en tierra extraña. Yo me imagino que así también como mucha gente la halagaba, mucha gente hablaba cosas buenas de ella, pues me imagino también que ella tuvo que pasar, ¿verdad? Por personas quizás que las rechazaban porque las personas, las moabitas, eh, o sea, todo pueblo que no fuera judío delante de los judíos eran, o sea, no se relacionaban mucho, ¿verdad? Dios mismo los mandaba que no se relacionaran con ellos. Entonces me imagino que esto también era cosas que ella pasaba, quizás rechazo de mucha gente, pero ella encontró, aquí vemos como ella dice, aunque no soy como ni siquiera como una de tus criadas, he hallado gracia en tus ojos y de alguna forma se sintió consolada por las palabras de Bus. Y Bus le dijo, dice el 14, a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Bus mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Cuando se trataba de espigar habían personas, por ejemplo, como las viudas, en este caso, y otras personas que no tenían, eh, por ejemplo, recursos, se les permitía recoger, espigar, ¿verdad? Recoger, vamos a decir, cuando había una siembra y se estaban recogiendo las cosechas, lo que quedara detrás, por ejemplo, yo voy con lo que sea, mi canasto, lo que sea, recogiendo poniendo en mi canasta lo que a mí se me cayera de mi canasta, yo no lo podía recoger, se lo tenía que dejar a las personas que venían detrás de mí recogiéndolas para sí, y de eso era que esas personas, como quien dice, vivían. Entonces él mandó diciendo que dejaran, o sea, que la dejaran recoger de otros lugares también y que dejaran también caer, como quien dice, una
una porción más para que ella la pudiera recoger. Y dice el 17, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Ese fue el peso, ¿verdad? La cantidad. Y luego tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio y dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Entonces la suegra, ella llega a su casa con lo que había explicado y también con lo que ella había dejado de su comida que Bus le ofreció. Y la suegra le pregunta y se da cuenta de que había llevado mucho a la casa y se dio cuenta de que ella había hallado gracia, donde quiera que fue que ella fue, ella había hallado gracia porque llegó con mucho a la casa. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre del varón con quien hoy he trabajado es Bus. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas para que ah, hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth y su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otros campos. Tuvo pues junto con las criadas de Bus espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Entonces aquí vemos cómo Ruth le cuenta a la suegra dónde fue que estuvo y la suegra entonces le dice, ok, este es nuestro pariente y es uno de los que puede redimirnos, redimir en ese tiempo, en este caso que era que una mujer envidó. El próximo pariente, por ejemplo, si era el próximo, que la podía redimir era un hermano, pero como no había hermano, porque se habían muerto los dos hermanos, el próximo en la familia, vamos a decir, tenía que ser un primo, alguien que pudiera redimirla, un varón de su casa, pariente del difunto. Entonces, Noemí, vemos que ella y Ruth tienen una buena comunicación y Noemí la aconseja y Ruth se lleva de sus buenos consejos. Entonces, más adelante nosotros podemos ver cómo Ruth y Noemí trazan un plan, ¿verdad? Para dejarle saber a vos que están interesados o que por lo menos ellas saben que él las puede redimir, pero resulta que hay un alguien que es un pariente más cercano a ellas que los puede redimir, pero este hombre decide no redimir a Ruth porque él dice que no quería que se le fuera a echar a perder su descendencia, ya que Ruth era una descendiente moabita y como dije antes, mencioné antes, los israelitas, los judíos no estaban supuestos a mezclarse con otras naciones. Entonces, él prefirió no redimirla y le dijo, yo te voy a ceder a ti, que tú la redimas, tú la puedes redimir si tú quieres, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, en todo esto yo veo como que la mano de Dios, como en esta historia, primeramente con Ruth, con Noemí, ¿verdad? Noemí pasó por mucho, se quedó viuda, pasó por una hambruna, había quedado viuda, se le mueren sus dos hijos, entonces ella misma había dicho al principio de la historia que ya no la llamaran más Noemí, sino que la llamaran Mara, porque grande era como su amargura por todas las cosas que a ella le habían pasado. Entonces vemos aquí como el Señor tenía un plan, ¿verdad? Para Noemí, para Ruth, porque ellas las dos se unieron, vinieron a ser como que unas, de alguna forma, y la felicidad de Ruth vino a ser también la felicidad de Noemí, ¿verdad? Porque no, Ruth encontró gracia en los ojos de vos y si nosotros podemos leer la historia como el cuidado de vos para Noemí,
fue muy, muy lindo, fue como el trato que él tenía para ella fue muy lindo, él fue muy amable, se preocupó por ella, ¿verdad? Entonces, a la hora de redimir, no se rehusó, sino que él sabía la responsabilidad que le tocaba y él no se rehusó. Y vemos que el Señor bendice a Ruth con un hijo que viene a ser, como quien dice, el propio hijo de, de Ruth, perdón, de Noemí. Ella lo abraza como si fuera, o sea, lo recibe como si fuera su propio hijo. Entonces, nosotros podemos ver que más adelante ese hijo entre Buz y Ruth, la moabita, viene siendo el descendiente del Señor Jesucristo, viene siendo el hijo que tuvieron, viene siendo el abuelo del rey David. Y o sea, es muy bonito cómo el Señor puede cambiar nuestra historia, porque como mencioné antes, Ruth estaba amargada y no era para menos las cosas que le estaban aconteciendo, se quedó absolutamente sola y sin nada, como quien dice. Entonces tiene que volverse a su tierra con sus manos vacías, llenas de amargura y sin un plan, sin ni siquiera un plan, pero Dios tenía todo planeado. Dios ya tenía su propio plan para redimirla a ella, para devolverle esa alegría que ella alguna vez perdió. Y aparte de todo ese trato que Bus tuvo con Noemí y con Ruth, podemos ver como la mano del Señor, que nada se le escapa, que a veces estamos pasando por situaciones adversas, situaciones feas, situaciones que no vemos la salida, situaciones que pensamos que ya se acabó todo para nosotros, pero que viene el Señor y nos redime, ¿verdad? Entonces, si algo podemos sacar así como de esta historia es eso primeramente, que Dios, o sea, a Dios no se le escapa nada, Dios puede de la nada hacer cosas nuevas. Y las mujeres que estén solteras, oren por un esposo con estas cualidades de Bus, ¿verdad? Con ese trato que tenía Bus con Ruth, con esa amabilidad, con esa responsabilidad, con ese deseo de resolver cosas, ¿verdad? Y también procuremos ser mujeres así virtuosas como lo fue Ruth también, ¿verdad? Que hizo lo recto, lo correcto y fue bendecida por Dios. Y yo espero que esta palabra les ministre, así como me ministró a mí y les sea de bendición. Bye.